Amados hermanos, muchas bendiciones. Bueno, mis hermanos, ya que estamos en la recta final, los días se acaban, los años corren y se apresura hacia el fin. En estos tiempos finales, hermanos, hay que prepararse. Aunque estén cansados de escuchar esta palabra, seguiré anunciando y alertando, exhortando a que se prepare, que Cristo está cerca. Como también Jesús dijo, y los apóstoles y profetas, está cerca el Señor, está cerca y cerca. Ciertamente vengo en breve. El día jueves pasado, esta palabra, lo que voy a hablar ahora, me ha dado el Señor en un ayuno, en mi lugar de costumbre, donde suelo ir siempre. Ahí Dios me ha hablado muchas cosas. El pueblo cristiano en el mundo no se está preparando, o también no están preparando en el mundo los pastores a sus iglesias. Yo digo que es tiempo de preparar al pueblo, incluso diría tarde, porque muy corto tiempo nos queda. Y conocer los eventos o lo que viene no es fácil, mis amados. No es sencillo porque los estudios son amplios. Se tarda muchos añitos realmente en conocer. Estudiar la Biblia, ojear por aquí por allá, desmenuzar bien, entender, incluso comparando con otras versiones y también comparando con las informaciones también. Y así uno se ubica donde está parado. Un pastor predicó por estos lados. Dijo, no es tiempo, o ya no es tiempo de hacer grandes iglesias o grandes casas de oración. A eso se refiere. Es tiempo de preparar a la iglesia, dice. Y yo, en cierto modo, estoy de acuerdo con ese pastor. Porque de verdad es tiempo de preparar al oyente, al hermano y hermana que viene a la iglesia, y decirlo, esto viene, prepárense, o este engaño viene, cuídense. Cuidado que caigan en este engaño, cuidado que acepten, cuidado que desvíen de la fe y vendan su salvación como Esaú. No sé cómo uno puede preparar a la iglesia. ¿Tú qué piensas, hermano? O pastor que estás escuchando, ¿qué piensas? ¿Cómo puedes preparar? Al menos yo pienso lo siguiente. Tal vez puede un pastor recabar informaciones, investigar, comparar a la luz de la Biblia y mostrarle o decir al pueblo, a la iglesia, lo que se está cumpliendo en el mundo, previos a la segunda venida de Cristo. Y hay otro método también. Tal vez se puede hacer folletos, imprimir con pasajes. Ahí también va a adjuntar juntamente con las informaciones y con pasajes bíblicos, comparando. Así se está cumpliendo las profecías en el mundo. Así están las cosas. Y el pasaje, por supuesto, ahí. Mateo tantos ejemplos. Daniel tantos. Y esos folletos repartir a cada oyente en la iglesia, para que pueda leer, comparar con su Biblia, leer en su casa los pasajes. Y así va a ir preparando, así se van a ir preparando los hermanos. No solo eso, hay muchos medios de preparar al oyente, hermanos. También imprimiendo pequeños libritos, en el cual redactar las cosas que está pasando en el mundo, los cumplimientos de los últimos tiempos con base bíblica. Y también dando estudios de los últimos tiempos, tal vez mostrando en pantallas gigantes o en pantallas pequeñas dentro de la iglesia lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando, por ejemplo, en Israel, las guerras, y qué dicen los gobernantes, ¿no? Los poderosos de la tierra, ¿qué han planificado o qué están planificando? ¿Qué plan tienen ellos? Mostrarle en videos, en pantallas, para que se constaten que realmente sí estamos en los últimos tiempos.
comparando a la luz de la Biblia. Eso es uno de los métodos de enseñar también a la iglesia. Para que se den cuenta, realmente está escrito aquí en la Biblia y veo lo que está pasando. Mis ojos ven, mis oídos oyen. Algunas iglesias en el mundo tienen radios, casi la mayoría tienen radios en medios de comunicación como emisoras, televisión también, o por lo menos grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces hay medios de preparar a la iglesia. Si tienen radio, mucho mejor, dando mensajes, estudios, incluso pasando por la radio, por la emisora, lo que dice el presidente de Estados Unidos. ¿Qué dice? ¿Está en la Biblia o no? Por ejemplo, en estos tiempos a menudo están mencionando paz y seguridad. Eso es lo que hay que plasmar en pantallas, en audiovisual, para que el creyente se constate que sí realmente los gobernantes están hablando ya de paz y seguridad. Y eso está escrito en la Biblia. Está en la Biblia. Mostrarle así. También muchos gobernantes de la tierra están proclamando 2 estados independientes, Estado israelí y Estado palestino. También está escrito en la Biblia, ¿no? Porque solamente cuando lleguen a un acuerdo de paz, ahí es donde estos 2 pueblos van a gozar de un Estado independiente, pero por breve tiempo. Estado israelí y Estado palestino. 2 estados independientes. Solamente con la firma de paz y seguridad van a llegar a ese acuerdo. También está en la Biblia. O sea, hay métodos, medios para poder enseñarles, preparar a la iglesia. Y hay que invertir, por ejemplo, la economía en esos asuntos, imprimiendo folletos, alcanzándoles a cada creyente y para que puedan leer y constatarse y ver lo que está pasando en el mundo. Hay muchos medios, hermanos, para poder enseñarlos. Ya les dije hace rato, medios de grupos de WhatsApp, radio, televisión, así, y dando estudios también en las iglesias. Yo tal vez pienso lo siguiente también. Tal vez invitando a algún pastor que tiene algún conocimiento sobre estos temas. Pero al menos de esa manera estoy haciendo entender, para que les pueda llevar estudios de los últimos tiempos. También se puede invertir la economía en este tipo de aprendizaje o estudios. O sea, hermanos, si yo veo en estos lados, usted también ve, hermano, en tu medio donde vives, la ciudad, provincia, campo, las iglesias carecen, hermanos, de estas enseñanzas. De los tiempos últimos, de los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué se cumplió recientemente? ¿O qué se está cumpliendo ahora mismo? ¿Y qué se cumplirá? ¿Qué es lo que viene? Carecen, hermano, de esas enseñanzas en las iglesias. Siempre están con sermones, con enseñanzas normales, habituales, así están. Me acuerdo en este momento lo que dice en Hebreos 6:1 adelante. Escuchen, voy a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, los primeros pasos de la fe, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y también voy a dar estos mismos pasajes en otra versión. Mira lo que dice. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y del juicio. Aquí hace entender más claro. Si es la voluntad de Dios o si Dios quiere, hablaremos de este tema también, dice, ¿no? En el verso 1,
Dios ya no quiere que sigamos en las cosas básicas, enseñanzas básicas, primeros pasos de la fe, sino avancemos hacia adelante, dice, o sea, a lo más profundo. Cosas más fuertes tal vez de lo que viene, porque la tribulación o la gran tribulación que viene, ¿acaso es poca cosa, mis hermanos? ¿Acaso es chiste? ¿Acaso es sencillo, mis hermanos? Hay en esos días de aquellos cristianos que no se han preparado y que se han quedado también del arrebatamiento de las primicias. ¿Cómo van a afrontar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde van a correr? ¿Qué van a hacer? Totalmente confundidos, no sabrán qué hacer. Pero si reciben instrucción, si reciben, hermanos, enseñanzas, si han sido preparados, al menos se van a ubicar. ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, cuando llegue la segunda pandemia o el segundo encierro, sí o sí va a llegar eso, mi hermano. Ten por seguro eso, va a llegar eso. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a afrontar en esos tiempos? Porque la segunda pandemia o el segundo encierro ya no es como la primera, mis hermanos. ¿Qué van a hacer? Esa es mi preocupación, mis hermanos. Entonces, hay que invertir la economía en estos tipos de aprendizaje, porque es muy necesario. Claro, no son todos los pastores con este don de conocer tal vez de los últimos tiempos, no. Pero habrá alguien, mi hermano, en tu zona, en tu provincia, habrá alguien, ¿no?, que conozca por lo menos un poco y les lleve esa enseñanza, les comparta. Pero las iglesias son muy celosos, hermanos, al menos en estos lados que yo las conozco, a las iglesias son muy celosos. No quieren, hermano, aunque una iglesia sea de sana doctrina o pastor de sana doctrina, igualmente no quieren invitar. Alguna vez alguna otra iglesia ha invitado, tal vez a duras penas, porque son muy celosos. Al parecer son muy cerrados o muy conservadores. Pero se la están perdiendo enseñanzas de los últimos tiempos. Porque en las iglesias en el mundo, en la gran mayoría, por no decir todas, no hablan, no les avisan de lo que viene. Hasta le prohíben hablar si algún hermano se atreve a hablar de los últimos tiempos o de la profecía, su pastor le prohíbe. Imagínense, hermanos, ¿cómo se va a preparar la iglesia entonces? No sé cómo lo ves, hermano, lo que he hablado este tema, pero al menos, hermano, eso es lo que he meditado yo, porque veo mucha carencia en las iglesias, desconocimiento de los últimos tiempos. Y cuidado, dice el Señor en la palabra, de repente venga sobre vosotros como un lazo. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando estén en sus glotonerías, en sus bebidas y comidas, paseitos así. Cuidado, dice el Señor, y de repente les sorprenda como ladrón en la noche. No precisamente nos va a sorprender el arrebatamiento primero, sino el caos mundial, los desastres, las persecuciones, los encierros primeramente. Nos va a sorprender, hermanos. Y luego vendrá más adelante el arrebatamiento, la gran tribulación llegará, pero antes nos va a sorprender lo que he mencionado en este momento. Mis amados hermanos, no sé de qué manera pueden prepararse o pensarlo, meditarlo, para que la iglesia se prepare, lea folletos, escuche por radio, estudios, por grupos WhatsApp, no lo sé, hermano. Pero es tiempo de prepararse, tiempo de buscar, hermanos. Días antes, pasan tal vez unos 4 días, fui a ayunarme donde suelo ir siempre a un cerrito, donde encontré muchos años atrás, siempre voy ahí. Entonces ahí estaba ayunando y el Señor me enseñaba la palabra, hermano, leía la Biblia, momentos oraba, así paso todo el día. Cómo me hablaba el Señor a través de la palabra, hermanos, realmente muy dulce. Me deleito, hermanos, ahí ayunando. Realmente ese día me he deleitado con el Señor. Era un día jueves pasado. Mis amados hermanos, es tiempo de buscar a Dios, sí. Hermanos, no sé qué decirles, pero es tiempo de prepararse. No durmamos en nuestros laureles, hermanos. Cuidado que nos sorprenda como un lazo y después no podamos hacer nada y nada.
Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué cosas vendrán? La gran tribulación, hermano, las persecuciones, ley marcial, pinchazos obligatorios, prohibición de andar en las calles, compra y venta. Nos van a coartar todo. ¿Entiendes, mi hermano? Jesús dice en la palabra, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, cuando en aquel día, el día glorioso del arrebatamiento de las primicias de la iglesia. Oh, hermanos, hay mucha palabra, hermanos, pero aquí termino. Al menos, hermano, esto tal vez como un consejo, como una exhortación o como una idea, tal vez. No sé cómo lo puedes tomar. Solamente, hermanos, esto les he querido también compartir en esta hora. Dios me los bendiga. Estaré compartiendo siempre conforme a mi alcance y conforme Dios me da palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.